Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago del Tiberíades. Y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le contestaron: vamos también nosotros contigo. Y salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Y Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo de comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús le dijo: echen la red a la derecha y encontrarán peces. Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Y Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, hermanos y hermanas, y de nuevo aquí en este segmento del Evangelio de hoy. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, celebrando ya nosotros este viernes de la primera semana de Pascua de Resurrección, dentro de la octava de Pascua. Hoy tenemos palabra de Dios que es preciosa, de este Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14, que prácticamente sirve de conclusión para todo el Evangelio. Para nosotros un gran mensaje. Recuerda que estamos en ¿qué tiempo? En el tiempo del encuentro con el Cristo resucitado, el tiempo en que tú y yo, hoy, siglo XXI, queremos encontrarnos con Cristo vivo y tener la experiencia espiritual del Cristo vivo. Y nos estamos dejando llevar por la experiencia, las manifestaciones, las apariciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo y el impacto que esto tuvo en sus discípulos, y así dejarnos ayudar. Y escuchen, hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar acerca del fracaso de los expertos, ¿no? El fracaso de los expertos. Y para que te puedas identificar rapiditamente con lo que vamos a hablar, nosotros a veces somos diestros en muchas cosas que hacemos por la experiencia, por las habilidades, por la destreza, por los adiestramientos que tenemos, ¿no? Y sabemos, pues, hermanos y hermanas, qué es lo que vamos a hacer. Pero en algunos momentos, sabiendo nosotros lo que vamos a hacer, de repente no sabemos cómo lo hicimos, que no salió bien. Y aparentemente hay un fracaso. ¿Te ha pasado eso en la vida, hermanos y hermanas, que tienes experiencia en algo y sabes lo que vas a hacer, pero algo pasó que como que no sabías cómo lo ibas a hacer y de repente tienes que invocar que ha habido un fracaso? Eso es lo que pasa con los discípulos hoy, hermanos y hermanas. Son pescadores de oficio, de eso ellos vivían. Y es una de esas noches en que salen a pescar con todo entusiasmo, pero no logran pescar nada. El fracaso de los expertos. ¿Cómo manejarlo ante un Cristo que está vivo, hermanos y hermanas, y nos da fuerza para cambiar nuestro fracaso en una bendición, para cambiar nuestro fracaso en un logro, sea lo que sea? Mira, aquí tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas, este es el último milagro de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Este es el único milagro que realiza Jesucristo luego de resurrección. Y esta es la tercera vez que se le aparece
a los discípulos. Tenemos dos grandes momentos en el Evangelio que tenemos que pensar, porque de ahí sale la inspiración para nuestras vidas hoy en día en términos del Cristo vivo. Mire, la primera es esa situación de pescando en el mar. Los discípulos pescando en el mar. ¿Qué nos revela acerca de esa situación de los discípulos pescando en el mar a nosotros de parte del Señor? Pues, hermanos y hermanas, el Señor se revela como el Señor de nuestra voluntad. Y Él es quien dirige nuestro servicio. Eso es lo que está plasmado ahí. Eso es lo que tenemos que entender. Que en esa situación que está Jesucristo envuelto con los discípulos, Cristo resucitado les está revelando que Él es el Señor de nuestras voluntades, hermanos y hermanas. Y Él es el que dirige nuestro servicio. En segundo lugar, ¿qué sucede, hermanos y hermanas, en ese desayuno allí en la orilla de ese mar? ¿Qué mensaje tiene y qué revela nuestro Señor Jesucristo ahí que nos puede ayudar a nosotros como ayudó tanto a los discípulos? Pues, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo es también el Señor de nuestros corazones y por lo tanto se presenta como nuestro amor hacia Él. Y por lo tanto, si yo tengo a Jesucristo en mi corazón y amo a Jesucristo, de ahí parte el motivo, hermanos y hermanas, para nosotros servir. Con Cristo en el corazón, porque yo lo amo, me inspiro a ayudar a otros. De eso, hermanos y hermanas, es la experiencia del Cristo resucitado en esta ocasión, que también viene plasmada de otras cosas más profundas que en otros momentos vamos a tocar. Pero mira, vamos a presentar aquí la situación que estamos viendo para lograr nosotros identificarnos con todo esto del Señor de nuestras voluntades, de que Él dirige nuestros servicios, de que Él está en nuestro corazón y por eso cuando servimos amamos en el servicio porque amamos a nuestro Señor Jesucristo y Él nos inspira. ¿Quiénes están aquí? A ver si tú te puedes identificar con ellos. ¿Quiénes son los que reciben esta bendición del Cristo resucitado y del Cristo que da tanto, tanto por sacarnos del fracaso y llevarnos a la bendición y al éxito? Pedro, hermanos y hermanas, el Evangelio da detalles de quiénes son los que están allí, ¿verdad? Está Pedro, hermanos y hermanas, como uno de los discípulos, un Pedro grande, seguidor de nuestro Señor Jesucristo, pero también, hermanos y hermanas, una persona que había fracasado en la fe. Según nosotros tenemos, en un momento dado, nosotros sabemos lo que pasó con Pedro, no lo queremos tocar aquí porque ya lo vimos nosotros en el tiempo de Semana Santa y estaba algo distanciado de Jesús. Tenemos a Tomás, el incrédulo, hermanos y hermanas. Estos discípulos tienen grandes issues, tienen grandes situaciones, igual que tú y yo. Tomás, el incrédulo. Natanael, que también era que un escéptico, hermanos y hermanas, casi un incrédulo. ¿Por qué? Porque cuando Felipe le dice que le va a presentar al Señor y que el Señor es de Nazaret, él dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Ahí está Natanael también, hermanos y hermanas. Ahí está también Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, hijos también de Salomé, que era discípula de nuestro Señor Jesucristo. Aquella madre que le pidió a Cristo que los pusiera en lugares importantes, uno a la izquierda y otro a la derecha, hermanos y hermanas. Y allí hay otros dos discípulos que el Evangelio no menciona. ¿Por qué te presento el caso y defino un poquito la situación de estos discípulos? Porque algo de todo eso tenemos nosotros envueltos, hermanos y hermanas, en nuestra vida y en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Y claro, la relación que hemos señalado es la relación antes del domingo de resurrección. Pero son discípulos con sus debilidades, con su infortunio, hermanos y hermanas, con lo desgraciado que ha pasado, con la carga de problemas y fracaso igual que tú y yo. Y ante ellos es que se revela nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, pues todo con un gran propósito. Y el propósito vamos a descubrirlo ahora mismo, en esos momentos en que quiere solucionar Cristo el problema nuestro y está vivo y victorioso para terminar con ello. Los discípulos, hermanos y hermanas, de acuerdo al Evangelio de hoy, trabajan toda la noche sin pescar nada. Son expertos, ¿por qué? Porque de eso viven, a eso se dedicaban antes de ser discípulos y ese es su oficio. Y por lo tanto, son como gente experta, ese es su oficio, grandes pescadores y fracasan. El fracaso de los expertos. Hay momentos en nuestra vida, hermanos y hermanas, que por ahí dice el refrán que al mejor cazador se le escapa la liebre, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y hay ocasiones que
nosotros en situaciones del hogar, del matrimonio, de la vida, del trabajo, de la vida social. Hermanos y hermanas, somos expertos en muchas cosas, pero fracasamos también ante aquello que conocemos. Pero es por varios detalles que el Señor Jesucristo nos va a orientar hoy. Ellos sabían cómo pescar, ellos sabían cómo hacer para que pudiese haber pesca, dónde ir, dónde moverse, qué esperar para hacerlo. Y de eso vivían, hermanos y hermanas. Pero aquella noche fue de frustración y de fracaso. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ese fracaso hay que verlo hoy en el Evangelio como que estaba incluido en el plan y en el propósito de Dios para ellos. ¿Podrías tú pensar en eso? Cuando he fracasado en algo, cuando no he tenido éxito en algo, cuando no he logrado algo, que sé hacerlo muy bien, pero que no supe hacerlo, cómo hacerlo y me salió mal lo bueno que estaba intentando, hermanos y hermanas, ¿podrías tú en tu oración y por tu creencia en Cristo resucitado pensar que ese fracaso, esa situación donde no hubo éxito, esa situación donde no pudiste lograrlo, estaba también incluida en el plan, en el propósito de Dios para nosotros? Porque desde luego estaba incluido en el propósito de Dios, de Jesús, Cristo vivo para los discípulos. Ese fracaso, esa noche de que siendo expertos no había peces para ellos. Por eso Cristo empieza todo esto con la pregunta, hermanos y hermanas, ¿no? Cristo sabe todo, pero es maestro todavía y está enseñando, ¿no? Y por eso dice, ¿tienen pescado? Y los discípulos responden con una respuesta. La contestación es cortita, nada. ¿Tienen pescado? Nada. ¿Han pescado? No. O sea, le dicen lo que han hecho y lo que no han logrado, ¿no? No hemos logrado pescar, pero no le explican, hermanos y hermanas. Claro, si hubiesen tenido éxito estarían horas hablando, porque eso nos pasa a nosotros. Cuando estamos sin logros, cuando estamos sin éxito, cuando estamos tal vez ante un fracaso experimentándolo, no lo logré, pero no quiero hablar de eso. Pero si fuera de logro y si fuera de éxito, te digo cómo lo hice, cómo lo logré, porque yo hice esto, yo hice lo otro, yo tengo experiencia. Y hermanos y hermanas, claro está, ahí hablamos más de la cuenta. Por lo tanto, Jesucristo capta la frustración que tenían ellos, hermanos y hermanas, en ese momento, en aquella noche que habían experimentado que no lo lograron hacer. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no hay éxito y hay frustración. El resucitado nos pregunta si hemos logrado lo que nosotros queremos. Si el plan, el proyecto que tú tienes en tu vida, en tu matrimonio, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como creyente, si lo has logrado. El Cristo resucitado viene buscando eso. Hazte la pregunta tú también, ¿has logrado lo que quieres en la vida? Tu plan, tu proyecto, que puede ser de una tarde, puede ser de un día entero, puede ser de varios meses, puede ser de un año, puede ser el proyecto y el plan de vida que tanto estamos buscando realizar, hermanos y hermanas. Si no, entonces, ¿qué nos enseña esta revelación por parte del resucitado? Óigame, hay que seguir las intenciones del resucitado. Hay que seguir la lección del resucitado. El resucitado les da instrucciones precisas, hermanos y hermanas, que ellos obedecen. Y por lo tanto los discípulos hacen las cosas según las instrucciones de Jesucristo y se les llenan las redes y libran el fracaso y lo logran y tienen éxito, hermanos y hermanas. Y por lo tanto notamos que ni la red se rompió. ¿Estás viendo tú eso? Cuando la voluntad de Dios es la nuestra, hermanos y hermanas, cuando nosotros vemos al Señor como el Señor de nuestra voluntad, cuando nosotros dejamos que el Señor guíe lo que nosotros estamos haciendo, cuando nuestro corazón está lleno del amor de Dios, y ese amor es el que nos sirve, que nos empuja y propulsa, hermanos y hermanas, en motivación y en energía para hacer las cosas, estás haciendo lo correcto. Eso es la voluntad de Dios, hermanos y hermanas. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Míralo otra vez desde el punto de vista tuyo. Hermanos y hermanas, tenemos nosotros que lograr lo que queremos hacer siempre en el nombre de Dios. Sigue las instrucciones de la iglesia, de Dios, de su palabra.
de todo cuanto nos revela lo que el Señor quiere, hermanos y hermanas. El resucitado nos da lecciones en la vida y por lo tanto son instrucciones precisas, lo que podemos hacer que nos llevará a las cosas buenas, lo que no debemos hacer que no nos llevará a aquello que es bueno, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, dentro de la obediencia, hermanos y hermanas, está el éxito. Esas son palabras también, enseñanza, lección de nuestro Cristo resucitado. Hermanos y hermanas, hacía 3 años, cuando venimos a ver las cosas, que tal vez allí mismo Jesucristo el Señor los había llamado como pescadores. Este hecho se parece mucho a la pesca milagrosa. ¿Te acuerdas del hecho de la pesca milagrosa? Pero la pesca milagrosa ocurre cuando Jesucristo está llamando a los discípulos para que tengan una respuesta y compromiso a creer en Él y seguirlo. ¿Te acuerdas de aquel momento? Y ahora es en el momento final, durante la resurrección, donde Jesucristo está a punto de regresar a la derecha del Padre y ahí ocurre todo esto. Pero lo que tenemos que ver es que una ocurre antes de la resurrección y la otra ocurre después de la resurrección. Y aquí siempre lo hemos dicho, hermanos y hermanas, antes de la resurrección los discípulos eran una cosa y después de la resurrección los discípulos son otra cosa. Por eso creemos que cambiaron y al cambiar es porque se encontraron con el Cristo vivo, igual para ti. Hay muchos momentos que antes de nuestro encuentro personal con el Cristo vivo hacíamos cosas de una forma que ya no las debemos de hacer. Una vez nos encontramos y tenemos nuestro encuentro personal con Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas. Ahora hacemos las cosas en el nombre de Dios, hermanos y hermanas. Y es otra actitud, es otra forma y sobre todo lo que estamos buscando es que lograr hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Aquí, hermanos y hermanas, no te olvides en estas apariciones, y lo señalamos hace poco aquí, esa segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 5 y 16, o sea, capítulo 5 y versículo 16. Ahora, ese misterio de Jesucristo, hermanos y hermanas, ver las cosas desde el punto de vista no humano, entenderlas desde el punto de vista divino. Por eso ante los fracasos siempre tenemos que preguntar, ¿qué propósito tendrá Dios al dejarme pasar por esto? Si lo entendemos con la mentalidad humana, vamos a seguir fracasando. Pero si le añadimos el toque de la voluntad de Dios, de la lección que Dios nos da, hermanos y hermanas, siempre hay un propósito. Dios saca el bien del mal de alguna forma, hermanos y hermanas. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Por lo tanto, hermanos y hermanas, siempre en este antes y después en nuestra vida, y sobre todo tú y yo que estamos buscando al Cristo vivo, tenemos que pensar en que pues no estamos detrás del niño de Belén, de Navidad, hermanos y hermanas, seriamente. Estamos ante Jesús resucitado. Estamos ante Jesús vivo. Estamos ante Jesús glorificado, hermanos y hermanas, en un Jesús a la derecha del Padre. Por eso el poder, hermanos y hermanas, es bien importante aquí. Jesús, en esto también nos damos cuenta, y también en la palabra de Dios, ya casi concluyendo lo que tenemos que hacer hoy en reflexión, hermanos y hermanas, mira esto. Jesús usa lo que tienen las personas para realizar su obra y para realizar sus milagros. Lo que tú tienes a disposición, con lo que tú cuentas, con lo que es tuyo, que puede ser mucho, que puede ser poco, que puede ser, hermanos y hermanas, en abundancia o en escasez, que puede ser con salud o a lo mejor estoy enfermo, que a lo mejor, pues, hermanos y hermanas, lo tengo con inteligencia, o a veces lo tengo, pero no lo tengo con tanta sabiduría. Acuérdate de esto, eso está detrás de este evangelio para nosotros en el encuentro personal con Cristo resucitado. Jesús usa lo que tienen las personas para realizar su obra y para realizar sus milagros. Aquí, hermanos y hermanas, en la escena del pescado, el éxito lo da Cristo, ¿verdad? Aunque ellos no tuvieron éxito, aunque ellos no lograron pescar. Pero se usó la misma barca, se usaron las mismas redes, se usó los mismos remos. ¿Me estás entendiendo? Se usó a las mismas personas. Y según las instrucciones de Jesús, fue el éxito, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hubo éxito, una gran cantidad de peces. ¿Te estás dando cuenta?
a ti mismo y a mí mismo que fracasamos, donde estamos, con lo que somos, con lo que tenemos, Dios nos va a dar la victoria. ¿Te acuerdas las bodas de Caná, hermanos y hermanas? ¿Cuántas tinajas allí habían vacías? 6. Y se mandaron a llenar ¿de qué? De agua. Y Jesucristo hizo un milagro, fue su primer milagro, y lo transformó ¿en qué? En vino. Las mismas tinajas donde había habido ¿qué? Vino, con las mismas personas que estaban en la boda. Jesús usa lo mismo, hermanos y hermanas, que tenemos para ayudarnos. No hay que estar esperando cosas extraordinarias, o si estuviera yo en otra vida, o si estuviera yo en otro momento, o si tuviera yo otro papá, o si tuviera yo otra mamá, o si yo estuviera en otra urbanización, o si yo estuviera en otro momento. No, hermanos y hermanas, ahí mismo donde tú estás. Vemos los milagros, hermanos y hermanas, así. Así mismo en el Antiguo Testamento recordaremos a Moisés con su callado. El callado que usaba para caminar, el callado que usaba, hermanos y hermanas, para guiar por el camino. Dios le dijo, usa ese mismo callado para que ocurran señales milagrosas. El mismo callado que tenía Moisés para caminar, hermanos y hermanas. El mismo bastón. Utiliza eso mismo. No tiene que venir un nuevo callado, hermanos y hermanas, del cielo, un nuevo bastón del cielo para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Por lo tanto, hermanos y hermanas, date cuenta de eso. Con lo que tú tienes, Dios es capaz de obrar el logro que tanto espera cuando reconocemos a un Cristo vivo. Hay abundancia, hermanos y hermanas, de parte de Dios en todo esto. ¿Te acuerdas en la multiplicación de los panes y los peces, que fueron 2 que discutimos aquí? En una sobraron 12 canastas y en otra sobraron 7 canastas, hermanos y hermanas, en abundancia, ¿no? Las mismas canastas que tenían, con los mismos pescados, con los mismos panes. Dios obra con lo que tenemos, desde donde tú estás, con tu realidad, con lo que tú eres, hermanos y hermanas. Si te reconoces dignamente delante de Él, habrá maravillas en tu vida, hermanos y hermanas. Antes de irnos, aquí dice el Evangelio que cuando los discípulos llegaron de la pesca, notaron que había unas brasas prendidas, había fuego, había pan y había pescado. Y si nos damos cuenta bien, Jesucristo había estado allí antes que ellos y ya Jesucristo había preparado el desayuno, porque esas brasas, ese pez que se estaba cocinando, ese pan que estaba allí, era de Cristo, hermanos y hermanas. Y a pesar de que Cristo lo tenía, viste cómo en el Evangelio Él les dice, traigan de lo que ustedes han cogido. O sea, hermanos y hermanas, Cristo acepta el trabajo de ellos. Es decir, yo hice mi parte y veo que ustedes hicieron lo suyo por obedecerme. Tu ofrenda es agradable, así que tráela. Porque lo que lograste, lo hiciste siguiendo mis instrucciones, cumpliendo mi voluntad, teniéndome a mí en el corazón, fruto de creer en mí y de seguirme a mí. Por lo tanto, yo te ayudé y tú has logrado hacer lo que querías hacer, ofrécemelo, porque yo lo voy a aceptar. Jesús tenía pescado preparado ya aquella mañana, hermanos y hermanas, y acepta la pesca milagrosa de aquellos hombres. Jesús acepta, hermanos y hermanas, lo que traemos como fruto de lo que hemos logrado en su nombre. La pesca milagrosa del llamado de Jesucristo nuestro Señor a Pedro y a los discípulos para que lo siguieran está en San Lucas capítulo 5 versículo 11. Si lo quieres leer, te va a servir de evangelio suplemento de bendición. Allí el toque era rema mar adentro, Pedro, para que logres pescar. Rema mar adentro. Aquí era tírenla a la derecha, a la otra orilla, y ahí están los peces. A Pedro fue pesca mar adentro, rema mar adentro. En la orilla, hermanos y hermanas, no se pesca gran cosa. En la orilla lo que puedes pescar son cosas que el mar trae, que el río trae, ¿verdad? Basura, tal vez latas, pañales usados, latas de cerveza, servilletas viejas, qué sé yo qué. El reto es grande, no es de orilla, no es de lo chiquito, es de lo grande, es lo que se enfatiza allí, hermanos y hermanas. El llamado de Jesús a Pedro para que fuera pescador de hombres en aquel momento es en grande y está conectado con el Evangelio de hoy. Vamos a concluir también sabiendo, hermanos y hermanas,
que esa cifra tan específica que se nos da a nosotros de los 153 peces, ¿qué representan? ¿Por qué tanta exactitud en ese cálculo? Hay numerología bíblica. 153 naciones existían en el primer siglo en el mundo. 153 naciones. Y da la coincidencia que son 153 peces. Por lo tanto, estos discípulos son llamados a llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Pescar todo eso milagrosamente con la ayuda de Dios. Concluyamos, hermanos y hermanas. Aún en los fracasos de nuestras vidas, podríamos decir, los creyentes, hermanos y hermanas, de alguna forma, tienen que dejarse guiar por el poder de Dios. En mi nombre, echen las redes, es lo que dice también esa otra pesca milagrosa, hermanos y hermanas, en mi nombre. Por lo tanto, hermanos y hermanas, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad se convierte en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es nuestro propósito. Este evangelio, hermanos y hermanas, nos enseña que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios quiere dirigir nuestras vidas. La pregunta es si tú y yo nos queremos dejar dirigir por nuestro Señor. La próxima vez que vayas a hacer algo, hermanos y hermanas, hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sea lo que sea, porque al tenerlo a Él presente en corazón y voluntad, vamos a salir de cualquier fracaso en el que hayamos caído y vamos a ser victoriosos con este Cristo que hoy está vivo en medio de nosotros. Oramos, hermanos y hermanas, para terminar junto al Salmo 117 que nos ofrece hoy la iglesia en meditación ante el salmista. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre, hermanos y hermanas. No tengamos miedo al fracaso. En el nombre de Jesús tendremos victoria porque Cristo está vivo. Nosotros mañana con un nuevo evangelio, una nueva reflexión. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Te espero.